Shabbat Shalom, amigos, ¿cómo están? Bendiciones, bienvenidos al Kabbalat Shabbat por Zoom de la comunidad Javerín Tobim. Bueno, hoy tenemos una celebración especial. En este momento estamos en el Kabbalat Shabbat de la comunidad, pero teniendo en cuenta que muy prontito comienza lo que es la fiesta de Purim, y esta celebración tan importante que tiene que ver con todo el libro de Esther, con lo que se llama Megilat Esther. Megilat es el libro, la historia de Esther, de alguna manera. Y lo que vamos a hacer es, vamos a desarrollar en la palabra justamente todos esos capítulos, brevemente, y haciendo un análisis bíblico y desde qué es lo que el Señor seguramente está tratando de transmitirnos como enseñanzas a partir de esta historia. Para las personas que se quieran comunicar con la comunidad Javelin Tobim, que se quieran sumar, nos pueden escribir un mail a comunidadjavelintobim@gmail.com y también se pueden suscribir a nuestro canal que es Comunidad Javelin Tobim en YouTube. Bueno, vamos a empezar ahora sí, ya para ir de lleno. Como dije, son en total 10 capítulos que dura todo lo que es el Sefer o el libro, sería en hebreo también dicho de otra manera en hebreo, de Esther. Y lo que cuenta es el Megilat Esther, que es el relato sobre su vida, lo que fue aconteciendo, que eso incluye a otros personajes que ahora vamos a ir desarrollando y los vamos a ir nombrando. Por ejemplo, en el capítulo 1 de Esther se presenta un personaje que es el rey Asuero. Asuero gobernaba un imperio muy grande en extensión y en poderío económico y militar. Eso era desde India hasta Etiopía, para ubicarnos geográficamente, y abarcaba exactamente 127 provincias. Entonces, la capital de ese imperio era Susa, así se llamaba, y así se desarrolló la historia de Esther. Eh, y vamos a notar que, en principio, la historia, la palabra comienza desarrollando, yo el primer capítulo lo voy a ir explicando. El rey Asuero convoca un banquete, así comienza la narración de esta historia. Y él que quería mostrar en una celebridad, una celebración de 180 días, justamente eso, toda la opulencia que tenía su imperio y su reinado, todas las grandes conquistas que habían tenido a nivel territorio, a nivel económico. Pues para eso iba a ser este banquete. Entonces, cumplidos esos días, el rey ordenó celebrar. Él llamó a los nobles, a otros ejércitos, a los principales, y también al pueblo en general, y inclusive a mucha gente humilde. Entonces, la reina Basti, que era la esposa de Asuero, y acá es el primer personaje que aparece en la historia después de él, hizo a su vez un banquete real en el palacio, pero para las mujeres. ¿Sí? Entonces, eso fue al séptimo día, que lo que acontece es que el rey Asuero la manda a llamar a Basti, obviamente era su mujer, y aparte la palabra declara que ella era muy hermosa. Y si en la palabra dice que era muy hermosa, era realmente muy hermosa. Estamos hablando del aspecto físico en este caso. Dice que es muy hermosa de aspecto, de semblante. Entonces, ella no quiere ir, rechaza esta invitación. Y obviamente eso fue una gran ofensa. Y acá volvemos al tema de la sujeción. Él era la autoridad y era el esposo. Entonces, para él fue realmente muy ofensivo que su esposa no quiera ir. Entonces, ¿qué hace? Consulta con los sabios que tenía. Volvemos al ejemplo. Rey consultando a sus consejeros. Y uno de ellos, que se llama Mucam, le aconseja que Basti le dijo que no solo le faltó respeto a él como rey, sino que también lo iba a hacer quedar mal en el resto de las provincias, los pueblos y los gobernadores, y que además el mal ejemplo era lo que dijimos recién, que si él dejaba ese antecedente y no había alguna sanción de alguna manera, o no había en ella un arrepentimiento, eso iba a sentar un precedente para que todos los esposos en su casa, con sus esposas, cuando le faltan el respeto de esa manera, está bien, bueno, si se lo hicieron al rey, ¿qué problema hay? Él es la máxima autoridad, yo podemos hacer todo. Obviamente no podía dejar las cosas así, le obligaba a no dejar las cosas así. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Lo que le aconsejó este sabio de él es que convoque a doncellas vírgenes y que de ahí elija una nueva reina. Entonces, él piensa que tiene razón, ese consejero, y lo que hacen es eso, convocan, hacen como si fuera un desfile de moda, sería acá, top Sudamérica, por ejemplo, y sale elegida Esther, que obviamente también, según la palabra, era muy hermosa. El punto que Esther además era judía.
El rey no lo sabía. Entonces, aquí ya aparecen otros protagonistas. Y vamos a ir ahora al capítulo 2 de la palabra, en el libro de Esther. Ahora sí ya vamos a ir compartiendo pasajes. Algunos los hemos narrado, porque si no es realmente muy extenso. Capítulo 2, versículos 5 al 7, dice lo siguiente. Y acá ya entra Mardoqueo, o lo que es Mordejai en hebreo. El nombre hebreo de Esther es Adasa. Había un varón judío en Susa, la ciudadela, llamando Mardoqueo Ben Jair, siempre decimos Ben es hijo en hebreo. La de las llamaba Mardoqueo Ben Jair, hijo de Simei, hijo de Cis Benjamita, o sea que era de la tribu de Benjamín, el cual había sido deportado en Jerusalén, con los cautivos que fueron deportados con Jeconías, rey de Judá, a quien Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivo. Este había criado a Adasa, que es Esther, hija de un tío suyo, y acá vamos a hacer una aclaración. Se enseña que es tío en todos lados, no era tío, era primo, ¿sí? Y acá lo dice la palabra. Este ha sido criado eh, Adasa, que era Esther, hija de un tío suyo, porque ella no tenía padre ni madre, era huérfana, y la muchacha era de bella figura y hermosa apariencia. Cuando murieron su madre y su padre, Mardoqueo la tomó como hija suya. Era hija de un tío, entonces él era un primo. Lo que pasa es que por la diferencia de edad, había mucha diferencia, muchos dicen que era tío, pero no, en realidad era primo. Pero bueno, nosotros tenemos que, por pedido del Señor, enseñarle exactitud, ¿sí? Entonces, acabamos de compartir hasta el versículo 7. Aquí vemos que aparecen nuevos protagonistas, dijimos, Mardoqueo, Mordejai, y ya tenemos a Esther como Adasa. Él cumplía el rol de sacerdote de Esther, y eso lo vamos a ver luego en el desarrollo. Esther es la que acciona, queda como reina, pero el que le daba las indicaciones de lo que tenía que hacer y ella tenía que obedecer era Esther, porque la unción sacerdotal fue dada a Mardoqueo en este caso. Entonces, vamos a ir ahora a Esther 2, versículos 8 al 9. Y cuando se divulgó la orden del rey y su edicto, aconteció que muchas doncellas fueron reunidas en la ciudadela de Susa bajo la custodia de Gai, y también Esther fue llevada al palacio real al cuidado de Gai, guardián de las mujeres. Y la joven halló gracia ante sus ojos, y él fue bondadoso con ella, por lo que se apresuró a darles sus atavíos y ungüentos, y le asignó 7 doncellas del palacio real, y la puso con sus doncellas en el mejor lugar del harén. Acá vamos a notar lo que logró de parte del Señor. Primero, Esther lo que hizo fue prepararse, se preparó para estar frente a la presencia del rey. Y hay un contenido mesiánico ahí, que es lo que nosotros tenemos que hacer para prepararnos cuando vamos a orar al Señor, purificarnos, ponernos bien, pedir perdón, que lave nuestras vestiduras. El simbolismo es ese, para que haya gracia ante el Señor. Acá es simbólico, va Esther ante el rey, pero se tiene que poner en orden, se tiene que presentar bien. Esto es lo mismo. Ella la palabra es, se embelleció para estar delante del rey. Vamos a ir a una cualidad de Esther fundamental. Lo vamos a ver en Esther capítulo 2, versículo 10. Tenía varios atributos del Señor. Y es este, Esther 2.10 dice, Esther no declaró cuál era su pueblo ni su linaje porque Mardoqueo, Mordejai, le había ordenado que no lo declarara. ¿Qué notamos en este pasaje? Algunas cualidades de Esther que le había dado el Señor. Era prudente. No confesó que en ese momento era judía porque le iba a jugar en contra. Y además era obediente, se sujetó a la autoridad de Mardoqueo, lo acabamos de ver recién. Son cualidades fundamentales en un hijo de Dios, siempre y cuando la autoridad esté alineada con Dios, ¿no? Si no, no es necesario, obviamente. Vamos a Esther capítulo 2, versículo 15. Y cuando le tocó el turno de ir al rey, a Esther, la hija de Abiail, tío de Mardoqueo, ahí está claro, tío de Mardoqueo, que la había tomado por hija suya, ella no solicitó cosa alguna, sino que le había indicado a Gai, eunuco rey y guardián de las mujeres, pues Esther hallaba gracia ante los ojos de todos cuanto lo veían. O sea que el Señor hizo por su presencia, no solo hacer gracia ante el rey, sino ante todos los demás. Eso pasa cuando uno está bajo unción. Podés tener pruebas, tribulaciones, problemas, pero generalmente Dios te empieza a abrir puertas.
contactos, personas, posibilidades de trabajo, posibilidades de familia, problemas que se empiezan a resolver. Es su favor, es la gracia del Señor. Mardoqueo entonces descubre, vamos a ver ahora, un complot para matar a Rey, Asuero. Y esto es clave en cómo sigue la historia después. Esther 2, del 21 al 23. En aquellos días, mientras Mardoqueo estaba junto a la puerta real, dos de los eunucos del rey, Victán y Teres, que guardaban la puerta, se enfurecieron y proyectaron poner mano en el rey Asuero. Pero el asunto fue conocido por Mardoqueo, que lo declaró a la reina Esther, y Esther lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo. Él descubrió que había exactamente eso, un complot para matar a rey, y después vamos a ver cómo este punto es clave en el desarrollo final de la historia. Vamos ahora al capítulo 3, el levantamiento de Amán y la fidelidad de Mardoqueo al Señor. Los pasajes son Esther, capítulo 3, versículos 1 al 4. Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, y acá entra el malvado nuevo, que fue una especie de, como dijimos, el primer Hitler que quiso exterminar totalmente al pueblo judío, hijo de Amedata, el agageo, y lo ensalzó y estableció su autoridad por encima de todos los príncipes que estaban con él. Y todos los súbditos del rey que estaban en la puerta real se inclinaban y se apostaban ante Amán, porque el rey así lo había dispuesto, pero Mardoqueo no se inclinaba ni se postraba ante él. Y los súbditos del rey que estaban en la puerta real preguntaban a Mardoqueo, ¿por qué desafías el mandato del rey? Y preguntándole a ellos cada día sin que él les prestara atención, ocurrió que lo denunciaran a Amán para ver si Mardoqueo se mantendría firme a su dicho, porque cuando él les había declarado que era judío. ¿Qué notamos acá? Primero, un judío nunca se iba a arrodillar, un verdadero judío, ante alguien que no sea el Señor. Eso es lo que pretendía Amán. Eso pasa con nosotros también, arrodillarnos ante el Señor, ante nadie más. Y además la palabra dice que él se mantuvo firme en lo que creía. Y ahí está el punto. Un poco lo dijimos antes del tema del testimonio. Mantenerme firme en lo que creo. No soy hijo de Dios un rato acá, por eso soy otra persona. Si me amenazan, me te quedar sin trabajo, otra. Y si me presionan de otra manera, no. Firme. Manténganse firmes sin fluctuar, dice la palabra. Mardoqueo lo tenía muy claro. Por eso después vamos a ver cuál es el final de Mardoqueo, donde Dios lo exalta enormemente. Sí, lo pone en el segundo cargo más importante del imperio, además de un montón de honores que le dio. ¿Cuál era el plan de Amán? El plan de exterminio del pueblo judío, para matar a Mardoqueo. Esther, capítulo 3, versículos 5 al 9. Cuando Amán observó que Mardoqueo no se inclinaba ni postraba ante él, se llenó de furor. Pero tuvo en poco poner a mano a Mardoqueo solamente, pues como le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo, el judío, Amán procuró exterminar a todos los judíos, por el odio a uno quería exterminar a todos, que había en todo el reino de Asuero, por ser el pueblo de Mardoqueo. En el mes de Nisan, en el 11º del rey Asuero, uno hizo caer Pur es suerte, de ahí viene Purim. Pura suerte, Purim es echada la suerte, o la suerte está echada. Eso significa Purim. Está echada la suerte que el pueblo judío iba a ser exterminado. Ese es el significado de Purim. En el mes de Nisan, en el año 12º, el rey Asuero hizo caer Pur, es decir, suerte delante de Amán, día por día y mes por mes, y la suerte salió para el mes 12º, que es el mes de Adar. Entonces dijo Amán al rey Asuero: existe un pueblo esparcido y disperso entre los pueblos de todas las provincias de tu reino, cuyas leyes son distintas a las de cualquier otro pueblo, y no cumplen las leyes del rey, por lo que no proviene que el rey los tolere. Si bien parece rey, decrétese su destrucción, y yo pesaré 10.000 talentos de plata en manos de quienes mantengan la hacienda para que los ingresen en los tesoros. Encima un corrupto. Él ofrecía plata para que se extermine a Mardoqueo y al pueblo judío. Ahora, lo grave es que lo convenció al rey, y el rey autorizó el plan. Vamos a verlo en Esther, capítulo 3, versículo 12, del 10 al 12. Esther 3, del 10 al 12. Entonces el rey se quitó el sello de su mano y se lo dio a Amán, hijo de Amenadata y el agageo, adversario de los judíos. El rey dijo a Amán: la plata sea para ti y también el pueblo, para que hagas con él lo que parezca bien ante tus ojos,
Y en el día 13 del mes primero fueron llamados los escribas del rey, y fue escrito conforme a todo lo que ordenó Amán, a los sátrapas del rey, a los gobernadores que estaban sobre cada provincia, y a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia, conforme a su escritura, y a cada pueblo según su lengua. Fue escrito en nombre del rey Asuero, sellado con el sello real. Y ahí está el punto. Cuando había un edicto ordenado y sellado por el rey, por el sello real, ya era irrevocable. No había marcha atrás. Se había decidido en ese momento que se iba a exterminar a todo el pueblo judío. Imagínense lo que sería, ¿no? Que digan, vamos a matar y ya se terminó a todos los hijos de Dios, lo vamos a buscar y lo vamos a matar. Ya estaba decidido, no había vuelta atrás. Eso pone en un punto terrible, ¿sí? O sea, no había forma de escapatoria para el pueblo judío en ese momento. Entonces vemos aquí, hablando de eso, lo que es la angustia y el clamor del pueblo judío. Esther 4, del 1 al 5. Mardoqueo supo todo lo que se había hecho, entonces Mardoqueo rasgó sus vestidos y se vistió de saco y de ceniza y entró al medio de la ciudad y allí clamó amargamente. Luego llegó hasta delante de la puerta real, pues no era permitido entrar por la puerta real cubierto de saco. En cada una de las provincias donde quiera que llegaba la orden del rey y su edicto, hubo gran duelo entre los judíos, ayuno y lamentaciones, y el saco de ceniza llegaron a ser cama para muchos. Cuando las doncellas de Esther y sus eunucos le informaron, la reina se estremeció en gran manera. Luego vestió vestiduras para que se las vistiera Mardoqueo y se quitara encima de su saco, pero él no las aceptó. Versículo 5. Entonces Esther llamó a Atac, uno de los eunucos que el rey había puesto al servicio de ella, y lo envió a Mardoqueo para igualar qué era ese asunto y a qué se debía. Acá empieza a intervenir ya Mardoqueo fuertemente y él quería que, claro, Esther ya era reina en ese momento, la esposa de Asuero, quería que ella tome partido, ¿sí? Porque pensaba que podía influir en un cambio de decisión de Asuero. Vamos a Esther 4, versículos 9 al 11. Y regresó Atac y declaró a Esther las palabras de Mardoqueo. Entonces Esther habló con Atac y lo envió Mardoqueo diciendo, todos los siervos del rey, la gente y de la provincia del rey saben bien que cualquier hombre que acuda al rey en el patio interior sin ser llamado, hay una sola ley, ha de morir, salvo que aquel a quien el rey extienda el cetro para que viva, y yo no he sido llamada para cubrir al rey en estos 30 días. Acá Esther lo que hace es lo que solemos hacer todos, ¿no? Ante un llamado de Dios, ante una tarea difícil, ante un desafío, se empieza a excusar. Es entendible, ¿no? Ella está diciendo, si yo voy y enfrento al rey y el rey no me da autorización para hablar con él, me van a matar, porque estaba ese edicto, esa ley también. Eh, el rey tenía que convocar a quien él quería y si él estaba hablando con otra persona o no te llamaba, si vos lo interrumpías, si él no bajaba el cetro para darte permiso para que hables con él, era sentencia de muerte, sea quien sea, aún la reina. Obviamente le da temor a ella. Entonces le explica eso a Mardoqueo. Está bien, vos querés que vaya a hablar, pero si hacen esto me van a matar. Ahora, vamos a ver cómo reacciona eh, Mardoqueo ante eso que está exponiendo Esther. Y acá vamos a encontrar, y preste mucha atención a estos pasajes, a mí me encanta, uno de los pasajes más fuertes judío-mesiánicos de toda la palabra, que nos va a dejar pensando a todos. Es la exhortación de Mardoqueo a Esther. Y dice así, Esther capítulo 4, versículos 13 y 14. Y Mardoqueo mandó que respondieran a Esther, no creas entre tus adentros que has de escapar en la casa del rey más que cualquier otro judío, por cuanto si en este momento callas, socorro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, pero tú y la casa de tu padre perecerán. Y quién sabe si para un tiempo como este has llegado al reino. Él está diciendo, vos tenés que ir a hablar. Dios te preparó para un momento como este. Pero si vos no hablás, va a ir a mandar a otro. Pero olvídate de la salvación tuya y de tu familia. Y eso sí es para reflexionar. Nosotros tenemos un llamado judío mesiánico. Al judío primeramente, también al griego. A los gentiles, los oím, las naciones, como quieran llamar. ¿Lo estamos haciendo? ¿Le estamos predicando al judío primeramente? ¿Para qué queremos? Como me dicen muchas, quiero aprender palabras en hebreo, quiero aprender las fiestas, quiero aprender el Levítico, quiero aprender el Shabbat, el Kabbalah, la vela, la... ¿Para qué? ¿Para qué? Si el llamado es este, predicarle al judío primeramente y también al griego. Entonces,
Ahí tenemos que reflexionar. Es lo que le está diciendo Mardoqueo a Esther. Vos tenés que ir a hablar, tenés que tomar valor y tenés que ir, porque Dios te hizo valiente y esforzada, te hizo valiente y esforzado. Y para eso te está llamando. Para venir a escuchar la palabra un rato, lo hace cualquiera. Para leer unos pasajes y orar solo en tu casa, lo hace cualquiera. Pero ¿y después? ¿Quién va por los perdidos? Entonces ese es el tema. Tomar conciencia, bueno, está bien, estamos reunidos. Es importante, lo estamos preparando, capacitando para hacer un Zoom, para hacer escuela de líderes, para hacer una hora en la casa, pide oración, tiene que ser sanado, pero todo eso está bárbaro. Lo que hacemos con el otro. Porque aparte el otro es la llave de acceso a lo demás. Cuando yo obedezco al llamado del Señor, Él acomoda a lo demás. Si yo obedezco a lo que Dios me está pidiendo que haga, Él me está pidiendo eso. Él después se va a encargar de la salud, de la familia, de tu trabajo, de tu prosperidad, porque pongo primero lo que Él me indica. Dios es un Dios de orden. Está en Génesis, en Bereshit. Día primero, día segundo, día tercero, día cuarto y el séptimo Shabbat, que estamos haciendo ahora. Y eso es para todos los ámbitos. El no dejar de comunicar, cuando ofrendo, ofrendar primero, cuando diezmo, lo primero, cuando tengo que orar y me lo primero. Y generalmente le damos más importancia a un partido de fútbol, a una película, a un cumpleaños. Y después decimos que amamos a Dios, porque es lo más importante de nuestra vida. ¿Qué diferencia hay con el que no cree? Es lo mismo. Nada más que no viene en Zoom. Después es lo mismo. Somos luz a la nación encima. A veces, lo digo sinceramente, ¿eh? A ver, muchas veces escuché, yo tengo un llamado, voy a conquistar naciones. El Señor me prometió que voy a evangelizar el África, voy a acabar con el hambre en el África. ¿Le predicaste a tu vecino? ¿Le predicaste a tu compañero? No, saquemos los judíos ahora. ¿Le predicaste a tu compañero de trabajo? ¿Le predicaste a tu compañero de la facultad? ¿Al kiosco donde vas a comprar la golosina? ¿Le hablaste, señor, alguna vez? Y simplemente decirle, ¿cómo está? Y hoy no me siento bien. ¿Qué le pasó? ¿Sabes que Dios lo puede ayudar? Y ya empezás. No es ciencia. El Evangelio es simple, nosotros lo complicamos. Después, ¿en qué iba a creer? Es poder de Dios, obviamente. ¿Cuántas personas de verdad invitan gente? No, yo sé que tenemos la presencia de Dios, lo saben todo. Presencia de Dios, Dios armada, no habla. ¿A cuánta gente invitan por semana? ¿Qué pasaría si yo invito a uno nada más? Lo dije 1000 veces esto, lo voy a leer eso. A uno. A la semana tienes el doble ya. Sumá por un mes, 4 semanas. Ponle que no se queden todos, se queda la mitad. ¿Y qué hacemos en la semana? No por la comunidad, por amor a Dios, por amor a las almas, porque sea salva esa persona. ¿Qué dijo Yeshua? Siempre digo lo mismo. Buscar, no, perdón, amarás los dos mandamientos, él dijo, todos los mandamientos se resumen en dos, todos los mandamientos, la ley y los profetas. Amarás al Señor con todo tu corazón, toda tu mente, toda tu alma, a tu prójimo primero como a ti mismo. ¿Y qué hacemos con el prójimo? Porque cuando pido, oren por mí, no estoy pidiendo por el prójimo. Sáneme, óreme, bendígame. Sí, está bien, hay que hacerlo, sí, oremos los unos por los otros. Y la otra parte, si casas en este tiempo, le dijo Mardoqueo, a Esther, reina de un imperio, respiro y liberación, va a venir igual, Dios no lo va a abandonar. Pero tened cuidado con lo que va a pasar con vos y tu familia. Y eso sí es para recapacitar. El Evangelio no consiste en palabras, sino en poder. Y si Dios nos da una llama, una antorcha, como tenemos, es para iluminar a muchos, no para que quede un ratito en el viernes. Porque Él está ahora acá. Él nos está hablando. A mí también, ¿eh? Yo me incluyo. Romanos capítulo 10. Si quieren hablar de la prosperidad también. ¿Para qué? Si no va a venir. Así no va a venir. Es simple, son leyes de Dios. A ver, si yo prendo cuando se me antoja, si yo digo cuando me antoja, si yo no le predico a nadie, si yo oro cuando se me antoja, ¿qué prosperidad va a venir? Es mentira eso del evangelio de la prosperidad. Es el evangelio de la obediencia. Es el obediencia de seguir a Yeshua. Ese es el evangelio. No es el evangelio de la prosperidad y la paz y el bienestar. Eso no. Eso viene como consecuencia de obedecer. Y a su vez también van a haber luchas, pruebas, porque el enemigo se va a levantar. No te va a dejar tranquilito si vos le predicás a los judíos o al tipo que está, vecino que se quiere suicidar, que alguien le tiene que hablar de Yeshua porque si se mata se va al infierno. El enemigo se va a oponer, porque si lo quiere llevar esa alma. Ahí está la valentía de Esther. Tengo que hablar igual. Y créeme que es Dios el que te está hablando y a mí también. Es Dios. Porque Dios es su pueblo. No es nuestra comunidad, no es mía que estoy acá, es de Dios. Es Yeshua.
Nosotros no tenemos nada. Somos hijos y herederos, nada más. Príncipes, ya todos los títulos que quiera. No tenemos nada, todo es de él. Todo fue creado por él y para él. Aún Satanás lo creó él. Y si él le dice te casas, se casa. Como lo hizo casar Yeshua. Lo hizo huir. Ese poder lo tenemos. Entonces, como digo, ¿para qué querés un Audi si después no le vas a poner nafta? Le vas a poner gasolina. Deja que lo use otro. Entonces, Dios no tiene paciencia, no tiene paciencia, no tiene amor. En un momento sí. ¿Hasta cuándo? Lo dijo Yeshua, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? Es terrible ese pasaje. Vivía con ellos y un día decía, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo van a venir con tonterías? Hacé lo que tenés que hacer. Romanos 10, 14. ¿Cómo pues invocaréis a aquel al cual no han creído? ¿Cómo creerán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Esther capítulo 4, seguimos con la historia de Esther, versículos 15 al 16. Y Esther dijo que respondieran a Mardoqueo, ve y reúne a todos los judíos que están en Susa y ayunad por mí. Ahí se pone en acción. Mardoqueo la tuvo que exhortar. ¿En qué estás pensando, Esther? Hacé lo que tenés que hacer. Y me da miedo. Dios te dio valor, hacelo. ¿Es fácil? No, obviamente que no es fácil, pero hay que hacerlo. ¿A quién le gusta operarse acá, en un hospital? Hay que hacerlo, si no te morís. A nadie le gusta que lo abran, que lo cosan, que le pongan anestesia. Si a alguien le gusta, me avisa, le oramos porque está loco. A nadie le gusta. Ve y reúne a todos los judíos que están en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis durante 3 días, ni de noche ni de día. Yo también ayunaré igualmente con mis doncellas, y entonces acudiré al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si debe perecer, que perezca. Miren cómo cambia la mentalidad de Esther, porque sabía que Mardoqueo le estaba hablando detrás del Señor, y reaccionó. Voy. Pasó el no me animo, no sé, voy. Y si tengo que morir, que muera. ¿Quieren que repasemos, por ejemplo, quién hizo esto? Pablo, el apóstol Pablo. Lo apedreaban, lo perseguían, cárcel. José, en Egipto. Y podemos seguir. Moisés, desierto, lo quería matar el faraón. David, todo. Bueno, pero después fueron salvos. Y salvaron naciones, hicieron proezas. En Dios haremos proezas. Ahora, si yo me quedo orando en mi casa y vengo a una reunión, y después quiero el poder de Dios, sí, Dios te va a amar igual. Yo soy el hijo, te ama igual. No va a dejar de amar a un hijo. Capítulo 5 del libro de Esther. Esther propone un banquete y le pide al rey que lo invite a Amán. Ceres, su mujer, la mujer de Amán, y sus amigos le dijeron que mande a preparar un madero, una cruz. Mire qué coincidencia, ¿no? Con lo que fue después Yeshua, ahora no vamos a ver ese simbólico. Y que pida al rey que cuelgue allí a Mardoqueo y que después vaya el banquete. Un banquete que había propuesto Esther para estar con Asuero y con Mardoqueo como una estrategia de Esther, ¿no? Lo invitó a propósito. Vamos a ir al capítulo 6 ahora. El rey repasa las crónicas y se da cuenta que a Mardoqueo no se le había premiado, volvemos al complot que había descubierto, ¿se acuerdan que les dije? Recuerden esto, que era clave. Mardoqueo había descubierto, antes que pase la historia de Amán, un complot en contra del rey Asuero, de dos personas que lo querían matar. ¿Qué pasa? Él mira las crónicas y se da cuenta que no se lo había honrado a Mardoqueo por esto que pasó. Eso, obviamente, el Señor le puso ese recuerdo a Asuero en la mente, ¿no? Vamos a Esther, capítulo 6, versículo del 6 al 11. Entró pues Amán y el rey le preguntó, ¿qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? Amán estaba queriendo que lo honren a él. Y Amán dijo en su corazón, a quien deseara honrar al rey más que a mí. Y Amán respondió, para el hombre cuya honra desea el rey, sean traídos los atavíos reales que el rey suele usar y el caballo que cabalga el rey, y póngase en su cabeza la diadema real, y dense los atavíos y el caballo en mano del más noble príncipe del rey, para que vista así el hombre cuya honra desea el rey, y lo haga pasear a caballo por las calles de la ciudad, proclamando delante de él, así se hace con el hombre cuya honra desea el rey. Entonces el rey dijo a Amán,
apresúrate, toma los atavíos y el caballo y haz como se ha dicho con Mardoqueo. O sea, Amán se organizó toda la fiestita y el rey le dio la fiestita a Mardoqueo, ¿no? Con toda la organización y las ideas de Amán. Amán tuvo que tomar los atavíos y el caballo y vestir a Mardoqueo y hacer que cabalgara por la calle de la ciudad proclamando delante de él, así se hace el hombre cuya honra desea el rey. Y volvió Mardoqueo a la puerta real mientras Amán regresaba apresuradamente a su casa, lamentándose y con la cabeza cubierta. Y Amán refirió, ahora lo vamos a ver eso. eh, entonces, ¿qué pasó acá? Amán quería que lo honre y le pregunta al rey, ¿qué es lo que hay que hacer para honrar a una persona como corresponde? Se pensó que le iban a honrar a él, le da todo el plan, el diseño excelente, el caballo y un montón de honores. Y el rey dice, bueno, eso vamos a hacer con Mardoqueo, porque descubrió que no lo habían honrado todavía por haber descubierto que por esa es la justicia del Señor, ¿no? Obviamente. Y hasta se burló del enemigo, la cara. Podemos ir al Salmo de David, y él adereza mesa delante de nuestros angustiadores. Es lo que hace el Señor, ¿no? Bien. Eh, Acá vamos a ver una promesa muy fuerte en el capítulo 6, versículo 13, que es específica para Judá. Y esto lo tengo que aclarar. Todos somos hijos del Señor, no hay acepción de personas, somos todos iguales ante Dios. Eso es así. Pero hay unas promesas específicas que son para Judá, para el pueblo judío, para la descendencia de Judá y los que son judíos realmente, que la vamos a ver ahora, por ejemplo. Está detallada en la palabra. Después la voy a explicar. Capítulo 6, entonces, versículo 13. Y Amán refirió a Ceres y a todos sus amigos lo que había sucedido entonces. Sus atinados amigos y Ceres, su mujer, le dijeron, y ahora sí prestemos atención. Si Mardoqueo, le dice a Amán, la esposa le lo dice, ante quien has comenzado a caer, es de la simiente de los judíos, no prevalecerás contra él, sino que de seguro cantarás ante él. Está diciendo, si es judío no lo vas a vencer, tiene la unción del Señor. Es un dato muy fuerte. ¿Por qué es un dato muy fuerte? Porque esto explica, entre otras cosas, por qué el judío, el pueblo judío, sigue, como vimos en la primera canción, Am Israel Jai sigue vivo hasta el día de hoy. No pudieron los nazis, que mataron 6 millones de judíos y 1,5 millones de chicos, no pudieron los persas, los romanos, no pudo nadie, porque tiene la unción de Dios, aún sin conocer a ellos, porque si no, él eligió a Judá. Y eso es una promesa que se ve acá reflejada, se ve que Ceres la sabía. Capítulo 7. Vamos a ir a lo que fue el segundo banquete. Esther 7, versículos 3 al 6. Entonces la reina Esther respondió y dijo, oh rey, si he hallado gracia ante tus ojos y si eso le place al rey, concedas en mi vida por la petición y la de mi pueblo, por mi demanda, porque yo y mi pueblo hemos sido vendidos para ser destruidos, matados y exterminados. Sí, como esclavos o esclavas hubiéramos sido vendidos, yo hubiera callado, porque aún tal calamidad no sería digna de la molestia del rey. Y tomando la palabra del rey Asuero, preguntó a la reina Esther, ¿quién es y dónde está el que ha ensordecido su corazón para hacer tal cosa? Esther dijo, el adversario y enemigo es este malvado Amán. Y Amán quedó aterrorizado delante de la reina Esther. Entonces el rey se levantó enfurecido del banquete y se fue al jardín del palacio, pero Amán se quedó para rogar por su vida a la reina Esther, porque vio que ya estaba determinado el mal contra él de parte de su rey. Cuando se volvió al jardín del palacio, al aposento donde estaban bebiendo vino, he aquí Amán se había caído encima del reclinatorio en que Esther se hallaba recostada. Bueno, ahí él piensa encima, el rey entra y piensa que encima la quería violar. O sea, lo que vemos importante acá es el cambio de actitud de Esther. Pasó de tengo miedo porque me puede matar a denunciar en la cara a Amán. Se lo dijo en la cara, delante del rey. ¿Qué pasa cuando Dios te toca? Cuando decís, no me animo, no sé, no, dudo, no lo creo, y de repente Dios te dice, es así, y te lo confirma. Se terminó todo. Es como dice Dios. ¿Por qué David sabía que iba a vencer a Goliat? Porque conocía a Dios. No fue que hizo una locura. Él sabía que le iba a ganar, le iba a matar. De hecho, se lo dice. Goliat lo desafía y después David dice, hoy mismo voy a cortar tu cabeza y se lo doy a las aves del cielo. Que al final no cumplió porque se quedó con la cabeza como trofeo. Pero sabía que le iba a exterminar. Ahora, él conocía a su Dios. En mi Dios, ¿en quién confiaré? Ese es nuestro Dios. El Dios de David, el Dios de Moisés, el Dios de Esther y de Mardoqueo y de todos los... Es nuestro Dios.
Vamos a ir ahora al versículo 10, Esther 7:10. Y colgaron a Amán en el madero que había sido preparado para Mardoqueo y se aplacó la ira del rey. O sea que no solo le dieron los honores, las vestiduras, sino que también lo colgaron en la cruz, vamos a decirlo como es, madero, que era destinada para Mardoqueo, fue colgada a Amán. Y a su vez, también sorprendente, que es algo que el Señor hace, lo hizo en Egipto con el faraón, se llevaron las riquezas. Después se quedaron con la casa de Amán, se quedaron con los bienes de esa familia, fueron para Esther, lo pueden ver después en la palabra. Las riquezas de los impíos pasan para los justos. Ahora vamos a ver, Esther capítulo 8, versículos 1 y 2. Aquel mismo día, el rey Asuero dio a la reina Esther la casa de Amán, el adversario de los judíos, y Mardoqueo fue ante la presencia del rey porque Esther le declaró lo que era respecto a ella. Entonces el rey se quitó el sello que había encontrado en Amán y lo dio a Mardoqueo. Y Esther puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán. También le dio la casa. Lo de los impíos a los hijos de Dios. Pero hay que obedecer al Señor. Y a veces las riquezas vienen solas. Uno piensa tanto tiempo y trabajar y 20 años y obedeces a Dios y te lo pasa en un segundo o en un tiempo breve. El rey Asuero, como el edicto era irrevocable, da la orden de que los judíos podían defenderse. O sea, resarció el error. ¿Sí? O sea, no podía revocar el error que los mate. Dijo, bueno, que se defiendan. Y les permitió estar armados. Bueno, obviamente el pueblo judío, encima con la unción y la protección del Señor, venció. Tuvieron que batallar, pero vencieron. Y ahí ya se saca una tremenda victoria y celebración. Pero si vamos a Esther 8, versículos 16 y 17, y para los judíos todo fue luz y alegría, comienza la celebración y honra. En cada provincia y ciudad, donde quiera que llevaba la orden del rey y su edicto, los judíos tenían regocijo y alegría, banquetes de día y festividad. Y muchos de los pueblos de la tierra se hicieron judíos porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. Eso es impresionante. El temor del pueblo que protegía al Señor había caído sobre ellos. No nos metamos más con esto. Los cuida Dios. Y ahora la pregunta es, ¿quién te cuida a vos y a mí? Dios nos cuida. Es ese Dios. Vamos a ver ahora la muerte de los caballistas, porque Dios la obra la hace completa, ¿sí? Porque no termina. Esther 9, del 5 al 14. Los judíos mataron a todos sus enemigos a filo de cuchillo con mortandad y destrucción, hicieron lo que quisieron contra quienes los odiaban. En Susa, la ciudadela, los judíos mataron y destruyeron a 500 hombres. También mataron, bueno, están todos los nombres de los hijos de Amán, ni siquiera hace falta, pues, rarísimos, pero bueno, los mataron a todos. Después lo tienen en la palabra. Y también dice, versículo 10, y los 10 hijos de Amán, hijo de Amedata, adversario de los judíos, pero no pusieron mano en el botín. Bueno, entonces comienza ya la celebración, obviamente, gran motivo de fiesta, ¿sí? Y van a exterminar a los judíos, no los exterminan, y encima honores para Amán, Esther y el pueblo judío. Vamos a Esther 10, perdón, Esther 9 del 20 al 23. Y Mardoqueo escribió todas estas cosas y envió cartas a todos los judíos que había en las provincias del rey Asuero próximas y lejanas, ordenándoles que cada año celebraran, y es una orden, es una fiesta que hay que hacerla, es obligatoria. Cada año celebraran el día 14 y el 15 del mes de Adar como días en que los judíos tuvieron reposo de sus enemigos, en un mes que se convirtió para ellos de tristeza en alegría, y de luto en tristeza y fiesta, y que lo hicieron días de banquete, de regocijo y de envío de regalos cada uno a su prójimo y dádivas a los pobres. Y los judíos se comprometieron a seguir esa práctica ya iniciada, tal como Mardoqueo les había escrito. Y ya estamos casi terminando, falta poquito. Mardoqueo es honrado y recibe grandeza por lo que hizo. Estar, versículo 10, capítulo 10, versículo 3. Esto también nos da una llave de que lo que el Señor pide para recibir grandeza de parte de Él.
Esther 10:3. Porque el judío Mardoqueo llegó a ser el segundo del rey Asuero, y grande entre los judíos, y aceptado por la multitud de sus hermanos, procurando el bienestar de su pueblo y hablando paz a todo su linaje. ¿Qué aplicó Mardoqueo para obtener esa grandeza, además de su fe y fidelidad a Dios? Dos cosas dice la palabra. Procuró el bienestar de su pueblo, no el propio, el de su pueblo, y hablaba paz a su linaje, al pueblo judío. Esto hizo un judío que Dios levantó. ¿Cuál es entonces nuestro mensaje de paz como comunidad judío-mesiánica, seas judío o no? ¿Qué es hablar paz a tu linaje? En nuestro caso sería presentar a Yeshua. Esa es nuestra paz. El que nos da la paz, el que concilia a los dos pueblos, según el que puede dar paz a los creyentes y no creyentes. Entonces, hablar de Yeshua, hablar paz. Él es príncipe de paz. Vamos a terminar con lo que son aspectos de tradición y costumbres de Purim. Es importante para comprender la mentalidad del pueblo judío que se siguen haciendo hasta el día de hoy. Tomar un poquito. Se celebra el día 14 de Adar en el calendario hebreo. La historia ocurrió aproximadamente en el año 450 antes de la era cristiana. Se lee el Megilat Esther, como dijimos, la historia del libro de Esther o los relatos de Esther. Cuando se nombra Amán, se hacen sonar matracas, y las matracas así como las fiestas, como, bueno, que hacen ruido, para que no se escuche su nombre, porque no quieren escuchar nunca más que el pueblo judío va a ser exterminado. Es todo simbólico, ¿no? Obviamente, por eso se hace mucho ruido y muchas fiestas. Realmente yo he estado en muchas fiestas de Purim y es una fiesta muy alegre. Se hace el ayuno de Esther, en hebreo se dice Ta'anit Esther. Se hace un banquete como los que hacía Esther, donde ahí sí se come rico, se festeja en familia y con amigos, porque el Señor nos libró de la muerte. En este caso del pueblo judío, y en el caso nuestro específico es Yeshua, nos libró de la muerte. Se comen los Osnei Amán, Osnei en hebreo es orejas. Las orejas de Amán decían que eran triangulares, entonces se hacen unos triangulitos con membrillo, mermelada y se comen también con ese motivo, para nunca escuchar más ese nombre ni que el pueblo judío va a ser exterminado. Se hacen disfraces para chicos y adultos, y ahí hay, según los sabios, dos explicaciones posibles por qué se hacen los disfraces. Una, porque hay un dato muy curioso. Todos los capítulos del libro de Esther jamás se nombra al Señor. Nunca dice ni Hashem, ni Adonai, ni el Señor, no se lo nombra. Él está, pero no se lo nombra. Entonces, los sabios llegaron a la conclusión de que el Señor estaba disfrazado, está como enmascarado, para que no lo puedan ver los enemigos, y de repente apareció. Eso es una de las entendimientos o conclusiones que llegaron algunos sabios judíos. Y el otro punto es que se dice que Esther disfrazó su identidad para que no la reconozcan como judía y en el tiempo indicado lo reveló, lo que estaba disfrazado o enmascarado. Ahora, acá hay una enseñanza también. Cuando nosotros salimos a la calle, al trabajo, a nuestros ámbitos, ¿sabe la gente que al vernos que somos creyentes en Yeshua? Aunque no hablemos, porque si no tenemos también una máscara que nos cubre. Eso tiene que estar claro, se tiene que ver. Quizás a veces se puede explicar, hay tiempo de hablar, tiempo de callar, tiempo que no, pero en nuestro testimonio, la forma de manejarnos, de llegar puntual a un trabajo, de ser responsables en el estudio, o cómo nos comportamos en la vida general, ahí también son frutos. Que eso no esté enmascarado, porque tenemos que ser luz. Yeshua dijo que si la lámpara se esconde debajo de un almud, no puede alumbrar a nadie, por más buena que sea. Y bueno, para terminar con un mensaje alegre, digamos, que es una fiesta, el Señor en definitiva es la alabanza que escuchamos al principio, transforma el lamento en danza, una situación totalmente caótica, totalmente irreversible, con un final que va a ser trágico, termina siendo un motivo de fiesta con victoria. Bueno, eso es lo que hace nuestro Dios, con nuestros problemas, con nuestras crisis, con nuestros momentos duros, cuando nos sometemos a Él. Realmente el final es bueno. Hay un salmo de David que dice, o de Job, me estoy confundiendo ahí, hay un final dichoso para el hombre de paz. El final es dichoso. Nosotros tenemos una enseñanza que dice, el final de la película es bueno. A veces el trayecto es difícil, a todos nos cuesta, ¿no? Yo a veces soy enojón y ante algunos problemas me enojo feo
Pero también después cuando pienso y oro, me doy cuenta, el final es bueno, hay que pasarlo, es así. Y aunque terrenalmente la historia termine mal, porque a mí me ha pasado, yo perdí a una abuela por cáncer y a mi padre por una ACV, pero el final fue bueno igual, por eso fueron salvos. Entonces el final es bueno para los que aman al Señor y lo obedecen, ¿no? No solo amarlo. El que lo ama lo va a obedecer. Terminamos con un pasaje de la palabra. Sé que fue una enseñanza un poco más extensa, pero así es la fiesta de Purim y había mucho para aprender de aquí. Salmo 30, versículos 11 y 12, que tiene que ver con esto de la danza y de la fiesta y de que cómo de cierta forma lo malo en bueno. Has cambiado mi lamento en danza, en baile, me vestiste de cilicio y me llenaste de alegría. Por tanto, a ti clamaré, gloria mía, y no estaré callado. Adonai mío, te alabaré para siempre. Y eso es como lindo como mensaje final, ¿no? Alabarlo tanto en las buenas como en las malas, que es lo difícil. Seguramente tanto Mardoqueo, Mordejai como Esther, Adasa, tuvieron que clamar mucho y adorar mucho y alabar mucho al Señor cuando se hizo ese edicto. De hecho, dice que hicieron ayuno y se lamentaron. Pero alabarlo igual, porque Dios es Dios y es nuestro Padre y nos ama y no sabemos cómo, pero la respuesta va a llegar y va a ser positiva. Porque esta leve tribulación momentánea produce un mayor y eterno peso de gloria en nosotros. En Yeshua Mashiach tenemos esa garantía. Gracias amigos por habernos acompañado en esta enseñanza. Para todos aquellos que quieran sumarse a la comunidad Jabrintobim, nos pueden escribir un mail a comunidadjabrintobim@gmail.com y también se pueden suscribir gratuitamente a nuestro canal de YouTube que es Comunidad Jabrintobim. Nos vemos si Dios quiere la próxima. Shabbat Shalom Lekulam, Shabbat Shalom para todos. Toda Rabá. Muchas gracias.